Para convertirse en un sanador, es necesario haber experimentado heridas. Aunque muchos enfrentan el sufrimiento, no todos se transforman en sanadores. La clave no reside solo en la vivencia del dolor, sino en superarlo y aprender de él. Siguiendo el camino de nuestra madurez psicológica, descubrimos la singularidad de nuestras razones para sufrir. La búsqueda del significado en el sufrimiento es, en última instancia, una búsqueda del sentido de la vida. Este proceso subyace en todos los auténticos métodos de curación. Se atribuye al psicólogo suizo Carl Jung la formulación de la idea del médico herido, en lugar de sanador herido. Aunque Jung no emplea la última expresión en sus escritos, su concepción se centra en la noción de un médico que ha experimentado heridas. Jung no se consideraba a sí mismo como alguien que hubiera logrado la curación total de sus pacientes. La curación, definida como un proceso individual, debe emerger desde la psique del paciente, implicando la resolución de problemas a través de la individuación. La recuperación debe surgir de manera natural en el individuo herido, descubriendo la luz oculta en la oscuridad. Mientras nos percibamos como víctimas, resentidos y amargados por nuestras heridas, y busquemos evitar el sufrimiento, permaneceremos inevitablemente atados a ellas. Esta es la naturaleza del sufrimiento neurótico, a diferencia del auténtico sufrimiento del sanador herido que se purifica. La herida puede destruir o despertar. Apolo, de la mitología griega, es un sanador solar que puede curar y, a su vez, causar males y muerte con sus flechas. Es el sanador indemne. Apolo crió a Quirón, un centauro sabio y justo, a diferencia de los centauros salvajes y ebrios. A pesar de su inmortalidad, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada. Quirón, conocido en la antigua Grecia como un hábil curandero, no pudo sanar su propia herida, llevando consigo un dolor insoportable de por vida. Su renombre como curador legendario se gestó a partir de su profunda herida, revelando el secreto de la curación que reside en la aceptación de nuestras propias heridas. La nobleza de Quirón se manifiesta en su elección de intercambiar su inmortalidad por la vida de Prometeo, quien otorgó a la humanidad la conciencia, liberándola de ser títeres inconscientes de los dioses. La historia de Quirón culmina con su muerte, donde asume el castigo destinado a Prometeo. Zeus, conmovido por este acto, le concede un lugar en las estrellas, transformándolo en la constelación de Centauro. Quirón simboliza nuestra herida inmortal, que persiste sin sanar, pero al mismo tiempo representa la fuente potencial de nuestra capacidad para curar a otros. Esta narrativa comparte similitudes con la versión bíblica de la misma imagen en Cristo. Quirón y Cristo, ambos sanadores heridos, comparten la peculiaridad de trascender hacia los cielos al final de sus historias. Sin embargo, difieren en la naturaleza de su herida. Quirón no tuvo elección, mientras que Cristo se ofreció voluntariamente para sufrir. Esta imagen contrasta con la del sanador saludable, como Apolo, Quirón antes de la herida y Cristo antes de la crucifixión. San Pablo alude a esta dualidad con la espina en su carne, describiendo la coexistencia de salud y sufrimiento en el sanador herido. Quirón, venerado como maestro, instruyó a Asclepio, quien se convirtió en el dios griego de la curación. La historia de Asclepio involucra la traición de su madre mortal y su rescate por Apolo al nacer, portando la vara de Asclepio, símbolo médico entrelazado con serpientes, que perdura hasta hoy. La distinción clave entre la vara de Asclepio y el caduceo de Hermes, símbolo del comercio, radica en su diseño y significado. Mientras el caduceo tiene dos serpientes entrelazadas y a veces alas, la vara de Asclepio, símbolo médico, es un bastón con una serpiente. Nuestra herida, fuente potencial de sufrimiento o sanación, es descrita como conteniendo gérmenes de luz que dan a luz a Asclepio, el sanador solar. Asclepio, habilidoso en devolver la vida a mortales, desató la queja de Hades por la abundancia de humanos en la tierra. Zeus, enojado por la transgresión de Asclepio entre humanidad y dioses, lo castigó hiriéndolo con un rayo y enviándolo al Hades para experimentar el destino mortal. Posteriormente, Asclepio resucitó y fue elevado al monte Olimpo, el hogar de los dioses. Asclepio se distingue como el único dios que experimenta la muerte, ganando así gran admiración y devoción entre los griegos. En la antigua Grecia, los templos de curación dedicados a Asclepio, llamados Asclepieia, eran centros renombrados por sanar diversas enfermedades físicas y espirituales.
El templo de Epidauro destacaba como el más famoso en el mundo clásico, atrayendo a peregrinos que seguían rituales de limpieza y baños para beneficiar tanto al cuerpo como al alma. La diosa Higieia, hija de Asclepio, personifica aspectos de salud, limpieza y saneamiento, siendo su nombre la raíz de la palabra higiene. Los Therapeutae de Asclepius actuaban como guías para los pacientes, siendo el término Therapeutae, de origen griego antiguo, inicialmente asociado con el servicio a los dioses y luego con la tarea de curar o ayudar a la autocuración, como lo hace un terapeuta. Tras un breve periodo de preparación, el terapeuta llevaba al paciente a una pequeña cámara de piedra con una plataforma para descansar, quedando solo con sus sueños y el dios. Este proceso, llamado teúrgico, implica trabajar con la deidad en lugar de abordar teología o dialogar con la divinidad. El objetivo era alcanzar la teofanía, un encuentro personal con Asclepio. En los sueños, Asclepio se manifestaba en forma humana, aplicando ungüentos o adoptando formas teriomórficas como serpiente o perro, sanando las heridas. Dentro de los dormitorios del templo, serpientes no venenosas, conocidas como serpientes de Esculapio, en honor al dios curador, se desplazaban libremente. Los griegos veían a las serpientes no solo como seres ctónicos, sino también como entidades sagradas asociadas con sabiduría, curación y resurrección. La serpiente simbolizaba la enigmática conexión entre la muerte y el renacimiento, mientras que los perros, como el cerbero de 3 cabezas en el Hades, estaban vinculados a la experiencia del inframundo. Tras pasar la noche en el lugar más sagrado del santuario, el sueño del paciente quedaba registrado, y la presencia de Asclepio en el sueño se interpretaba como el propio proceso de curación. A diferencia de Delfos, donde el oráculo ofrecía profecías a los buscadores, en Epidauro era el paciente quien recibía la visión curativa. En la antigua Grecia, el sueño era considerado el medio de curación durante el período clásico. Posteriormente, los sueños y visiones se comunicaban al terapeuta, quien prescribía el proceso de curación, incluyendo visitas a baños o gimnasios. Este enfoque podría considerarse como el precursor de los centros psicoterapéuticos. Los rituales finales incluían un peán, un canto de alabanza al dios en agradecimiento, y el sacrificio de un gallo, simbolizando la victoria de la luz del día sobre la oscuridad y la salud sobre la enfermedad. Estos métodos demostraron ser altamente efectivos, como se evidencia en numerosos relatos escritos por pacientes que dan fe de su curación, proporcionando detalles precisos sobre el proceso. Esto se conecta con las enigmáticas últimas palabras de Sócrates al decidir beber cicuta. Crito, le debemos un gallo a Asclepio. Págalo y no lo descuides. Sócrates invoca al único dios que resucita a los muertos, agradeciendo por haberlo curado de la enfermedad de la vida mediante la cura de la muerte. Vivir hacia la muerte es la esencia de la curación de Asclepio, ofreciendo un respiro a quienes aún no están listos para enfrentarla. Asclepio no promete evitar la muerte. Más bien, la curación proporciona un tiempo para prepararse ante lo inevitable. La muerte, como gran igualadora, brinda la oportunidad de atender la salud de nuestras almas y enfrentar lo que se avecina. La corona de oro en la colosal cabeza de Asclepio representa rayos y simboliza el sol. Este honor, aunque legendario, destaca la naturaleza de los Asclepiades en la religión viva de Asclepio, representando al verdadero médico. El don médico heredado de su ancestro solar es peculiar. No es un conocimiento religioso ni filosófico, sino una familiaridad única con la enfermedad y la recuperación. Es una chispa de conocimiento intuitivo sobre las posibilidades de surgir de las profundidades, que, mediante observación, práctica y entrenamiento, se convierte en un arte y una ciencia elevados, un verdadero arte de curar. La enfermedad y la curación, lejos de ser opuestos, son aspectos inseparables de un proceso más profundo que se revela a través de su interacción. El sanador similar al sol simboliza que, al igual que la luz del sol se genera a sí misma, la fuente última de nuestra curación reside dentro de nosotros mismos. Según Friedrich Nietzsche, una muerte natural no debería lamentarse, sino celebrarse. Escribió: muchos mueren demasiado tarde y algunos mueren demasiado pronto. Sin duda, ¿cómo podría morir en el momento adecuado la persona que nunca vive en el momento adecuado? Nietzsche aboga por aprender a morir como una celebración, destacando que la muerte puede ser una fiesta,
una consumación victoriosa rodeada de quienes esperan y prometen. En contraste, los griegos concebían la vejez no como una etapa de la vida, sino como una transición entre la vida y la muerte. Para Jung, la vejez es psicológicamente crucial en la segunda mitad de la vida, tan significativa como el nacimiento. La negación de la muerte conduce a más neurosis. Enfrentarla es abrazar la vida. Al igual que un joven aprende a vivir, un anciano debe aceptar la muerte, construyendo un mito personal mediante la observación de la vida interior, sueños, imaginación activa, intuiciones y sincronicidades. Según Jung, la muerte es crucial al envejecer. La razón revela solo el pozo oscuro al que desciende, pero un mito puede conjurar imágenes enriquecedoras de la vida en la tierra de los muertos. Creer en ellas o saludarlas con cierta credibilidad equivale a tener razón o estar tan equivocado como quien no cree. Mientras el hombre desesperado marcha hacia la nada, aquel que confía en el arquetipo sigue las huellas de la vida y vive hasta su muerte. Ambos, aunque inseguros, permanecen en la incertidumbre. Sin embargo, uno vive contra sus instintos, mientras el otro vive con ellos. La psicología de Jung se fundamenta en las oposiciones psíquicas que generan la totalidad. El principio enantiodrómico de la unión de opuestos abre el camino hacia el yo. La vida se divide en dos fases. La primera, orientada hacia el exterior, y la segunda, en la mediana edad, donde el enfoque se dirige hacia el interior. La individuación busca la reconciliación entre la vida interna y externa. Jung destaca que los procesos reales de individuación comienzan con una herida en la personalidad y el sufrimiento que la acompaña, funcionando como una especie de llamada, que a menudo no se reconoce como tal. Necesitamos aprender de nuestras experiencias heridas para liberarnos de la fantasía de una salud sin heridas y una vida sin muerte. Aquellos dedicados a la sanación terminan gravemente heridos o incluso mueren, como muestran las historias de Quirón, Asclepio y Cristo. Asumir el papel de sanador conlleva inevitablemente graves heridas. La individuación, un proceso doloroso equiparable a cargar nuestra propia cruz, nos inicia en nuestro yo fragmentado y nos lanza a la aventura del héroe. La hazaña principal del héroe es vencer al monstruo de la oscuridad, simbolizando el triunfo de la conciencia sobre el inconsciente. Al vencer al monstruo, el héroe encuentra metáforas psicológicas como el tesoro o el elixir de la vida, que representan los verdaderos sentimientos y el potencial único de uno. Como afirmó Jung, en los mitos, el héroe es quien vence al dragón, no quien es devorado por él. Ambos, el héroe y el sanador, deben enfrentar el mismo dragón. No hay héroes que nunca hayan conocido al dragón, ni quienes, tras enfrentarlo, afirmen no haber visto nada. Solo aquel que se arriesga a la lucha contra el dragón y no es vencido, gana el tesoro difícil de alcanzar. Este individuo tiene un derecho genuino a la confianza en sí mismo, ya que ha enfrentado su lado oscuro y se ha ganado a sí mismo, adquiriendo así la capacidad de superar amenazas futuras. Joseph Campbell, mitólogo, expandió las ideas de Jung con su concepción del viaje del héroe, un mito arraigado que explica la condición humana. La llamada a la aventura se da al separarnos de la comodidad y adentrarnos en un territorio desconocido, provocando ansiedad. Este proceso puede llevar al rechazo, dañando lentamente la vida y las relaciones personales. Llega un punto en el que las heridas se vuelven insoportables y requieren atención. Atravesar nuestra herida es una experiencia de muerte genuina, donde el antiguo yo muere y emerge un nuevo yo más expansivo. En su libro Lo sagrado y lo profano, la naturaleza de la religión, Mircea Eliade describe dos situaciones existenciales humanas: lo sagrado, que otorga sentido y orientación al mundo, y lo profano, asociado con lo concreto y temporal. Lo sagrado se vincula con lo universal, inmortal y eterno, mientras que lo profano implica transformación, decadencia y muerte. Eliade emplea el término arquetipo para expresar las manifestaciones de lo sagrado, accesibles mediante repetición, imitación y participación en patrones divinos. El comportamiento religioso no solo conmemora, sino que también participa en eventos sagrados, interactuando con lo divino, esencial para el ser humano. Lo sagrado evoca tanto un sentimiento de terror ante su misterio abrumador, Mysterium Tremendum, como temor religioso ante el fascinante misterio, Mysterium Fascinans, donde florece la plenitud del ser. Estas son experiencias numinosas, revelaciones de lo divino.
A pesar de la desacralización del mundo, el hombre que elige una vida profana no elimina por completo su comportamiento religioso. Celebraciones y rituales reflejan la idea de un eterno retorno, una reconexión con la época mítica, persistente emocionalmente en nosotros, lista para reactualizarse en nuestro ser más profundo. Cada año se convierte en una repetición de la edad mítica, permitiéndonos entrar en el reino divino y retroceder al mundo de los orígenes. El tiempo no es una sucesión lineal, sino un círculo. La angustia del hombre moderno se debe a la percepción de un tiempo lineal y la falta de valor inherente en la marcha de los acontecimientos históricos, el terror de la historia. Mircea Eliade presenta enfermedades, sueños y éxtasis como una iniciación chamánica que transforma lo profano en sagrado. Aclara que el chamanismo no es una enfermedad mental, sino una crisis temporal que refleja la condición humana. En las iniciaciones chamánicas, la enfermedad persiste hasta que el individuo realiza ejercicios como tambores y cantos, logrando así la curación. Entonces es reconocido como un chamán en la comunidad, asumiendo el papel de sanador. El mago primitivo, el curandero o chamán, no es solo un enfermo, es principalmente alguien que ha sido curado, que logró sanarse a sí mismo. Los relatos del viaje interior del chamán, marcados por la confusión y angustia, expresados a través del trance extático, revelan imágenes veneradas en la psique despierta, símbolos vivientes que abarcan la experiencia humana. La forma de vida chamánica, casi tan antigua como la conciencia humana, precede a las primeras civilizaciones registradas por miles de años. Un hilo común conecta a todos los chamanes del planeta. Un despertar a otros órdenes de realidad, la experiencia del éxtasis y una apertura a reinos visionarios. La entrada al otro mundo se logra mediante la ruptura total, una crisis que implica una muerte psicológica y espiritual. Existen similitudes entre los rituales arcaicos y la experiencia en psicoterapia. Muchas personas eligen profesiones de ayuda para abordar heridas personales como infancia disfuncional, abuso o complejo de inferioridad, buscando su propia curación y ayudando a otros en ese proceso. Psicológicamente, todos tenemos una función compensatoria en nuestras vidas. Por ejemplo, una persona con baja autoestima puede mostrar una apariencia externa de seguridad. Aquellos que sienten que no son lo suficientemente inteligentes pueden dedicar tiempo a adquirir conocimientos y expresarlo constantemente. Los sentimientos de inferioridad forman parte de la sombra, mientras que la persona, la máscara social que presentamos, actúa como compensación por lo que está en nuestra sombra. La sobrecompensación lleva a actuar en oposición a las verdaderas emociones, ocultando el yo real. Problemas reprimidos no son confrontados constructivamente, lo que agranda y oscurece la sombra. Una infancia traumática puede generar compulsión de repetición, la repetición inconsciente de eventos traumáticos, con el mismo patrón arquetípico subyacente en diversas situaciones de la vida. Esto afecta las relaciones con padres, amigos, pareja, hijos, etc., empeorando y complicando el problema. El inconsciente busca la curación reactivando estas situaciones para establecer una nueva relación con el patrón subyacente y transformar el veneno en curación. Los opuestos de veneno y cura se expresan en la palabra griega fármakon, donde una droga puede ser tanto beneficiosa como dañina. El sanador herido toma sus heridas en serio y transforma su veneno en un regalo para los demás, incluyendo la relación terapeuta-paciente. Jung señaló que una parte significativa de cada tratamiento implica que el médico se examine a sí mismo, ya que solo lo que pueda corregir en sí mismo puede esperar corregir en el paciente. La idea del médico herido en el mito griego resalta que la propia herida del terapeuta es la medida de su capacidad curativa. Freud y Jung fueron modernos sanadores heridos. Freud, durante los últimos 16 años de su vida, enfrentó incesantes tormentos a causa de su cáncer de mandíbula, que finalmente lo llevó a la muerte. Jung estuvo al borde del suicidio durante su confrontación con el inconsciente. A pesar de su sufrimiento, ambos continuaron escribiendo y practicando, transformando su veneno en una poción curativa como verdaderos alquimistas. No solo el terapeuta contribuye a la curación, ya que es común que el paciente proyecte en el analista la imagen del sanador. La transferencia, fenómeno típico en terapia, puede generar enojo y abandono momentáneo, seguido a menudo por el retorno del paciente al proceso terapéutico. El paciente puede transferir inconscientemente sus sentimientos, como los relacionados con un padre abusivo,
al analista. Este debe evitar la contratransferencia, donde el paciente recuerda al analista a alguien de su vida. Ambos deben evitar proyectar sus propias heridas. Desarrollar un claro mapa de sus experiencias heridas les permite comprender y manejar mejor sus propios desafíos. Las heridas personales del analista pueden convertirse en fuente de sanación para otros, ya que el médico es eficaz solo cuando él mismo está afectado. El analista comparte el sufrimiento del paciente, lo que tiene un efecto curativo. Jung destacó la importancia de que el analista se vea afectado profundamente por los pacientes para lograr una curación genuina. Esto implica no solo empatía, sino también un conocimiento, gnosis, del trabajo del alma y su importancia. El paciente debe darse cuenta de que el potencial de curación reside en su interior. El analista actúa como guía espiritual o psicopompo, siendo aliado en la lucha contra el propio dragón, simbólico de miedos y obstáculos. Sin embargo, uno mismo debe asestar el golpe final al dragón. Jung subraya la importancia del diálogo humano en el análisis, donde analista y paciente se enfrentan directamente, compartiendo experiencias y desafíos. Aunque el analista asume el papel de sanador, sus propias heridas pueden resurgir en situaciones específicas, especialmente al trabajar con alguien con heridas similares. La sombra del paciente herido actúa como su sanador interno, destacando la importancia de la relación inconsciente entre el analista y el analizado en el proceso de curación. Esta conexión puede transformar a ambas personas, y solo es posible si el analista mantiene una relación continua con el inconsciente. Identificarse excesivamente con el arquetipo del sanador, conocido como un complejo de Asclepio, puede llevar al terapeuta a creer que posee poderes divinos de curación y a descuidar la necesidad de una conexión personal. Jung, en un sueño, se percibió a sí mismo como pequeño en comparación con su paciente gigante, lo que lo llevó a reflexionar sobre su enfoque hacia el paciente. Cuando Jung ajustó su actitud hacia su paciente, mejoró significativamente la relación y el proceso de curación. Aconsejaba a sus alumnos que fueran conscientes de sus propias reacciones y evitasen proyectar sus heridas en el paciente. La psicología profunda es arriesgada, ya que el analista puede ser afectado por las heridas del paciente o que sus propias heridas se reactiven. Jung veía los conflictos psicológicos como una iniciación al proceso de apertura al inconsciente, donde el arquetipo del sanador herido se constela a través de las heridas. Al igual que una herida física requiere cuidados y tiempo para cicatrizar, las heridas psicológicas deben sanarse eliminando influencias negativas, creando un entorno propicio y siendo pacientes para permitir el proceso natural de crecimiento y curación. El evento de nuestra herida nos impulsa en un viaje hacia nosotros mismos, siendo un evento luminoso. A través de nuestras grietas es donde entra la luz, y nuestro yo fragmentado se convierte en la puerta de entrada al reino transpersonal y arquetípico. La idea universal es que romperse, aparentemente oscureciendo nuestra totalidad, es en realidad una expresión de ella. La destrucción parece ser un requisito previo para la individuación y es necesaria para el nacimiento del yo. El sufrimiento, visto como colectivo, indica que ya no sufrimos solo por nosotros mismos, sino por el espíritu de la época. Transformarnos a nosotros mismos implica transformar el mundo, y viceversa. Somos partes interdependientes de un ser más grande y sagrado. La conciencia expandida se da cuenta de esto. El arquetipo del sanador herido simboliza una conciencia que puede contener los opuestos de ser consciente, tanto de nuestra herida como de nuestra totalidad al mismo tiempo, sin resolverlos, solo superándolos. Gracias por unirte a esta exploración profunda sobre los caminos de los elegidos. Si esta narrativa resuena contigo o te hace reflexionar, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las complejidades de la autenticidad y la profundidad. No olvides darle like si encuentras valor en estas reflexiones. Y lo más importante, comparte este video con esa persona que cruzó tu mente mientras lo veías. A veces, el universo nos envía señales a través de historias como estas, y compartir puede ser el puente para que esa información llegue a quien más lo necesita. ¿Te identificaste con alguna parte o tienes experiencias que quieras compartir? Déjame tus comentarios abajo. Sigamos conectando y explorando juntos las maravillas de la autenticidad y la profundidad. ¡Hasta la próxima!